Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar, en realidad el proyecto va a hablar Leonel, porque vamos a ir un poco de lo general a lo particular. Yo voy a contar el contexto, la situación actual que hay, incluso a veces el debate sobre la exposición o no exposición de restos humanos en museos y también incluso si los restos humanos deberían formar parte de las colecciones de museos. Y después mi compañera María va a hablar concretamente de la situación de los restos humanos en este museo y Leonel nos va a contar el proyecto que tiene la Corporación Cultural Kunza Konix por la memoria de nuestros ancestros, que tiene que ver con los restos de los abuelos y abuelas que actualmente se encuentran repartidos por prácticamente todo el mundo, por muchos museos del norte global. Y de ese trabajo conjunto que estamos haciendo la corporación y el museo. Bueno, pues todos sabemos que es muy habitual, o por lo menos era muy habitual antes, encontrar restos humanos en museos. Y de hecho es algo pues, que muchas veces el público se espera, sobre todo en determinados museos, como en los museos arqueológicos, en los museos de antropología social, en museos de antropología física, también en museos dedicados a la medicina y en museos memoriales o conmemorativos, aunque bueno, hay restos humanos en muchos otros tipos de museos. Desde hace unos años, en realidad más bien desde hace décadas, muchos profesionales de museos se plantean si es ético o no que se expongan restos humanos en museos. Y como he dicho antes, incluso si los restos humanos deberían formar parte de las colecciones de los museos. Y es que lo que voy a decir ahora parece una obviedad, pero los restos humanos no son objetos. Normalmente la gente cuando se habla de colecciones de museos o de fondos museográficos se piensa en objetos, en artefactos. Y los restos humanos no son objetos, son los restos de una persona fallecida. Y bueno, aunque esto parezca que es una obviedad, creo que es importante resaltarlo. Y eso les da pues, un carácter especial dentro de las colecciones de los museos. Entonces, esta nueva mirada a los restos humanos tiene sus orígenes en la década de los 70 del siglo pasado y tiene sus orígenes en las reivindicaciones que hacen las comunidades de origen de esos restos humanos, sobre todo en países anglosajones con población originaria como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No es que seamos los profesionales de museos que somos muy buenos, sino que todo empieza por precisamente las reclamaciones y las reivindicaciones de las comunidades. He puesto un ejemplo que es propaganda de una asociación, American Indians Against Desecration, que es profanación en inglés y que, bueno, que dice que nosotros no profanamos en vuestros cementerios devolver los restos humanos indígenas y objetos sagrados. Y a partir de ese momento se inicia un debate, sobre todo en la década de los 80 y en los 90, en el mundo de los museos, también en el mundo académico, porque muchos de esos restos humanos no están en museos, también están en instituciones académicas. Y se inicia un debate entre los partidarios de esa devolución, de esa repatriación o restitución de los restos humanos que están solicitando muchas comunidades y detractores. Y bueno, este debate se argumenta como una lucha entre la ciencia y la religión. En el lado de la ciencia, en teoría, están pues los investigadores, los profesionales de museos, aunque, insisto, hay muchos profesionales de museos, arqueólogos y arqueólogas, antropólogos y antropólogas que estaban de parte de las comunidades. Y se argumenta como una lucha entre la ciencia y la religión, y se llega a comparar a los partidarios de la repatriación de restos humanos con fanáticos religiosos. Y lo que se argumenta es que la investigación aporta beneficios para toda la humanidad y que el bien de muchos debería estar por encima del de unos pocos, en este caso
las comunidades de origen que reivindican esos restos. Y que la investigación es buena porque en restos humanos, porque ofrece avances en medicina, en arqueología, en evolución humana, en antropología forense, y que además la repatriación no está resolviendo los problemas reales que tienen esas comunidades. Incluso que detrás de eso lo que hay son intereses políticos de las comunidades, más que, también les llaman fanáticos religiosos, pero también dicen que más que un interés desde el punto de vista religioso o de su cosmovisión, que lo que hay detrás son intereses políticos. Es como hacerse notar para conseguir otros fines. Y en realidad lo que había era una gran preocupación porque es como, bueno, nos van a quitar nuestro objeto de estudio, eso pone en peligro nuestras futuras investigaciones y además, pues al final afecta directamente a su carrera profesional. Entre los argumentos de los defensores de la repatriación de restos humanos, el primero y fundamental es que todos los seres humanos deberían tener derecho a poder decidir sobre el destino de los restos de sus antepasados, de sus familiares, y que ese derecho debería estar por encima de los intereses científicos. Que en los casos en los que se está solicitando esta repatriación, los restos se obtuvieron sin su consentimiento, sin el consentimiento de las personas fallecidas y sin el consentimiento de su comunidad o de sus descendientes. Que muchas veces, y eso lo sabemos bien aquí en el museo, en realidad se trata de auténticos saqueadores de tumbas. Que muchos de estos restos, además, proceden de un contexto colonial. Sobre todo, muchos restos ingresan en los museos desde finales del XIX y principios del XX, en territorios que estaban siendo colonizados. Se utilizan en museos de historia natural, en los que se presenta a los pueblos colonizados como que forman parte del mundo natural. Y en los museos de antropología también se les presenta para justificar el colonialismo y de manera estereotipada. Se piensa además en este momento que el avance de la civilización occidental, que es inevitable, hace que determinadas culturas, determinadas sociedades y pueblos pues vayan a desaparecer. Y van a desaparecer, es inevitable y hay que recoger todo lo posible, no solo de su cultura material, sino también sus cuerpos. Y esos cuerpos se mostraban en los museos ofreciendo relaciones de poder y de dominación y también para sostener teorías de superioridad racial. Es en ese momento en el que se inventan las razas y bueno, el que se sigan exponiendo esos cuerpos en los museos, pues sigue perpetuando este tipo de cuestiones. Además, todo esto genera un gran sufrimiento y dolor en las comunidades que no puede ser cerrado hasta que consigan el retorno, recuperar los restos de sus antepasados. También lo que se defiende es que la ciencia es un sistema de conocimiento occidental, entonces pretender que tiene un carácter universal es verdaderamente eurocéntrico. Hay muchos sistemas, o sea, hay muchas ciencias, no solo la ciencia occidental, la que se considera como ciencia en mayúsculas. Y aparte, los miembros de esas comunidades tampoco están en contra de la investigación científica, sino lo que están en contra es de que por qué tienen que ser ellos siempre el objeto de estudio y por qué no forman parte de la toma de decisiones. O sea, ellos quieren ser protagonistas y participar en las investigaciones. Y, de hecho, no están en contra porque muchas veces esas investigaciones científicas ayudan a poder discernir cuál es la procedencia de esos restos humanos. Otro problema que tenemos en los museos que es el de la procedencia, como contará ahora María. También lo que defienden es que lo que hay detrás son los intereses profesionales de los investigadores. Muchas de esas investigaciones no suponen grandes avances para el conocimiento científico universal, sino en realidad para los intereses personales de los investigadores y las investigadoras.
y que muchos de esos restos no se investigaban desde hacía mucho tiempo. En líneas generales podemos decir que en esta lucha que he planteado entre partidarios y detractores de la repatriación de restos humanos, se puede decir que han ganado los partidarios. Voy a poner algunos ejemplos de restitución de restos humanos que me parecen emblemáticos, aunque la verdad es que hay muchísimos. En 1990, en Estados Unidos, se publica la NAGPRA, que es la Native American Grave Protection and Repatriation Act, que bueno, es una ley que permitía que los pueblos, las naciones originarias de Estados Unidos, pudiesen solicitar la repatriación de los restos humanos, también de objetos sagrados, y bueno, solicitaba también a los museos que hiciesen inventarios con todos los materiales, tanto objetos como restos humanos que hubiesen en los museos y que se pusieran a disposición de las comunidades. De hecho, hay muchos museos que siguen trabajando en la actualidad en esos inventarios, pero ya desde el principio se empiezan a producir peticiones de repatriación, como es la que aparece aquí en esta imagen, que es la repatriación de los restos humanos de los habitantes de Pecos, que se encontraban en el Peabody Museum. Y bueno, Pecos es un pueblo de Nuevo México que fue abandonado a principios del siglo XX después de una serie de epidemias y de malas cosechas, y la mayor parte de los supervivientes de Pecos van a vivir a otro pueblo cercano, a Gémez. Y a principios del siglo XX, Kidder realiza excavaciones allí. Son excavaciones que desde el punto de vista de la arqueología son muy importantes porque establecen el marco cronológico de referencia para toda la arqueología del suroeste de Estados Unidos, pero no solo se recuperan objetos, también los restos de 2.067 personas y son llevados al museo. Entonces, esta es una de las primeras repatriaciones que se produce. Se inicia en 1991, un año después de la publicación de la ley, pero se finaliza en 1999, porque todos estos procesos de repatriación o restitución suelen ser lentos, incluso aun cuando la legislación esté a favor de los demandantes. Y bueno, pues he puesto una imagen que son los habitantes de Gémez, donde viven los descendientes de Pecos, que están escoltando el camión que lleva a Pecos a los restos humanos de estas personas que fueron enterrados en una sepultura común. Y la NAGPRA al principio se vivió en el ámbito de los museos y también de las instituciones académicas como una amenaza, pero lo cierto es que después de muchos años de su aplicación, ahora se ve como una oportunidad porque establece mejora las relaciones de los investigadores y de los profesionales con las comunidades de origen, y han visto que al final ha supuesto pues una oportunidad y en general están contentos. Otro ejemplo, en este caso de América Latina, de Argentina, que es otro país que también tiene una legislación específica sobre la repatriación de restos humanos, en este caso de comunidades indígenas. Pues he puesto el ejemplo que es uno de los más conocidos, que es la repatriación del cacique Tehuelche Nacayal. Y Nacayal fue hecho prisionero a finales del siglo XIX en lo que se llamó como la conquista del desierto en Argentina, que fue una campaña militar en contra de las comunidades tehuelche, ranquel y mapuche. Y bueno, pues tomaron como prisioneros a Nacayal y también a parte de su familia, y decidieron llevarlos no a una prisión, sino a un museo, que es el Museo de La Plata, que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y allí vivían y bueno, pues empiezan a fallecer y los restos humanos se los queda el museo. Y Nacayal fallece en 1888 y en el museo se conserva su esqueleto, el cuero cabelludo y el cerebro. Ya hubo un periodista que denunció esta situación un año antes, y es que, como comentaba Fernanda antes,
podemos pensar ahora que ver lo que se hacía antes con los ojos actuales, pues puede parecer presentista, pero es cierto que en esa época también había personas que criticaban eso, ¿no? Entonces, este periodista decía pues que los cuerpos estaban siendo descuartizados, que no iba ningún funcionario a declarar la defunción de estas personas y, sobre todo, que eran seres humanos y que se merecían respeto y consideración. En el mismo periódico, Perito Moreno, el director del museo, contesta que son restos humanos de un carácter excepcional para su estudio científico porque son los últimos ejemplares de una raza que está a punto de desaparecer. Es tremendo, pero es así. Y bueno, los restos tanto de Inacayal como de su mujer y su sobrina estuvieron expuestos en el museo hasta 1940. En 1989 es cuando se solicita la repatriación y en 1991 Argentina entonces todavía no tenía una ley específica para repatriar restos humanos y como esos restos estaban en un museo que era público, eran inalienables porque eran dominio público, entonces lo que hacen es que hacen una ley específica para repatriar los restos de Inacayal. Y bueno, eso pues finalmente lo consiguen, pero después se descubre un grupo de antropología social, de investigadores de Argentina, descubre que en realidad sí que se han enterrado los restos de Inacayal, pero siguen los restos de su mujer, de su sobrina y además en el museo seguían estando el cuero cabelludo y el cerebro. Entonces, finalmente, la imagen que pongo es la de 2014, que es cuando finalmente se produce otra vez el reentierro de los restos de Inacayal. Voy a contar ahora otros dos ejemplos de Chile. Un ejemplo es un ejemplo de una repatriación que se hizo a través del gobierno de Chile, que bueno, también es terrible. Se trata de 5 personas cahuéscar que fueron secuestradas junto con otras 6 por un empresario alemán y fueron traídas a Europa en 1881 en espectáculos de zoológicos humanos. Estos espectáculos estuvieron en distintos sitios, en Francia, en Suiza. 5 de estas personas fallecen en Suiza, en Zúrich, y, como no, pues el Museo Etnográfico de la Universidad decide qué interés tienen y que quieren estudiar los restos. Y los restos permanecieron en el museo hasta 2010, que es cuando fueron por fin repatriados. Lo que estoy poniendo aquí es que, bueno, como contaba antes, las repatriaciones pueden suponer también una buena manera, no de que acabe la relación con una comunidad, sino de establecer buenas relaciones con una comunidad, y no el fin, sino el principio de algo mucho más bonito, ¿no? Como en este caso, que en el 2023 la Fundación Pueblo Cahuéscar hizo una exposición en el museo y viajaron varias personas allí. Además, Francisco González, el presidente de la Fundación, estuvo en el museo el año pasado y nos contó que, bueno, que fue una experiencia increíble porque fueron ancianas que estuvieron haciendo talleres de cestería allí. Había hasta niñas y niños, o sea, había personas de distintas edades y estuvieron 3 semanas allí y fue una experiencia muy bonita. Y la exposición la han hecho ellos y ellas, los cahuéscar. Y otro ejemplo, en este caso, es de una repatriación que también es en Chile, en Rapa Nui, más conocida como la Isla de Pascua. Y en este caso, la repatriación se hace a través de la comunidad. Entonces, la comunidad se encontró con muchos problemas porque en Chile, a diferencia de Argentina, no tiene una ley específica para la restitución de restos humanos. Y también se encontró con problemas porque lo que prima en Chile es la ley de patrimonio, que considera que los restos, los tupunu, que son los ancestros Rapa Nui, que son objetos arqueológicos, no están considerados como restos humanos.
y que pertenecen al Estado. Entonces, no han podido restituirlos como ellos querían y reenterrarlos, y en su lugar están depositados en el Museo Antropológico de Rapa Nui. Y bueno, ellos los visitan y demás, pero les gustaría, entienden que eso es un depósito temporal y les gustaría que tengan descanso por fin. Y bueno, también destacar que, igual que en el caso de la corporación, en Rapa Nui tienen un programa de repatriación, Rapa Nui, que nace de la comunidad, que es comunitario y que está realizando una labor muy importante tanto para encontrar, mapear dónde están todos los restos de sus antepasados, como para realizar las repatriaciones y reentierros cuando se pueda. Y bueno, hablando de problemas, es verdad que algunas comunidades tienen problemas, aunque consigan la repatriación de los restos. Por ejemplo, en el caso de Australia, que es un país que tiene mucha tradición en todo lo que tiene que ver con las repatriaciones, hay veces que las comunidades, o por problemas financieros o por problemas de infraestructura, no pueden realizar ese reentierro. Entonces, los museos australianos, tanto nacionales como regionales, se ofrecen para que estas comunidades que no pueden llevar a cabo ese reenterramiento cuenten con sus almacenes para depositar esos restos. Y también la buena colaboración que hay entre los profesionales de museos y las comunidades. Y un ejemplo es el manual que aparece aquí, que es del 2020, que es del Museo Nacional de Australia, que es un manual para la repatriación de los restos ancestrales, como prefieren llamarlos en Australia, de aborígenes australianos e isleños del Estrecho de Torres. Y este manual, la verdad es que está disponible online y es una guía utilísima tanto para las comunidades como para los profesionales de museos. Luego, en otros casos, ha habido problemas porque esto ha pasado mucho en Estados Unidos. Las comunidades tenían ceremonias para enterrar a sus muertos, pero no tenían ceremonias para reenterrarlos, que sería el caso. Y también esto ha supuesto pues la creación de nuevas formas de enterrar, de reenterrar y de crear nuevas ceremonias basadas en la tradición. También para la renovación cultural, como es el caso del Comité de Repatriación de Skydegate, de una comunidad haida, que en un caso parecido al de Pecos, pues una serie de pueblos que habían sido abandonados después de una epidemia de viruela, ellos ni siquiera lo sabían, los restos de sus antepasados acabaron en distintos museos de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ellos han conseguido la repatriación de 466 antepasados y han creado nuevas ceremonias que combinan las actuales con la tradición, han estudiado tradiciones, entonces ha servido también para reforzar la identidad cultural de la comunidad y para su renovación cultural. Y bueno, hay otras comunidades que han tenido que recurrir, por ejemplo, son comunidades que en la actualidad son cristianas y que los restos de sus antepasados, pues esos antepasados no eran cristianos y entonces han tenido que recurrir a especialistas religiosos de otras comunidades. Y bueno, en líneas generales, hay muchísimos ejemplos de repatriaciones de restos humanos y la verdad es que la colaboración que ha habido entre los representantes de las comunidades y los profesionales de museos ha sido bastante enriquecedora y satisfactoria. Bueno, después de esto voy a hablar sobre el tema de si exponer o no exponer restos humanos en museos. Y bueno, la verdad es que, como decía antes también Fernanda, hay que estudiar, como en casi toda la vida, caso por caso, o sea, no es... Y sí que es verdad que si se exponen restos humanos en museos, habría que tener 4 normas básicas presentes, pensamos. La primera tiene que ver con la comunidad de origen o con los descendientes.
es si están de acuerdo o no con que se expongan los restos humanos y si lo están, cómo debe hacerse. La siguiente es que pensemos si realmente es imprescindible. O sea, tenemos que exponer restos humanos para que se entienda lo que queremos contar. Lo que queremos contar es tan importante. No se puede hacer con algo que no sean restos humanos. Y la siguiente es contextualizarlos. Evidentemente, si es imprescindible para el discurso, tendrán que estar contextualizados. Y esto es fundamental porque muchas veces han expuesto los restos humanos sin contextualizar. Y la verdad es que si los expones así, a no ser que lo que busques sea la fascinación o el morbo del público, no se entiende muy bien porque qué es lo que quieres contar. Y una que es fundamental es hacerlo con respeto. Entonces, bueno, hacerlo con respeto tampoco es fácil, pero hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, la primera es humanizar, que son los restos, como decía al principio, de personas fallecidas, no son objetos. Y eso transmitírselo al público. También utilizar términos que sean más respetuosos. Por ejemplo, nosotros ahora, en lugar de momias, preferimos utilizar personas momificadas. También hay términos que son preferibles, que la comunidad de origen prefiere utilizarlos. Por ejemplo, en el caso del pueblo Atacamiñol y Canantay, prefieren hablar de abuelas y abuelos, o gentiles también. Y en otros casos prefieren ancestros o antepasados. Entonces, eso todo hay que tenerlo en cuenta. También, bueno, luego hay cuestiones de carácter pues museográfico, que estén en zonas separadas, siempre estén en vitrinas, luz tenue. Y también avisar, o sea, transmitir al público que tienen que ser respetuosos, ¿no? Que esto se puede hacer mediante carteles, los folletos, etcétera. Y bueno, también hay veces que se han expuesto sin mostrar mucho respeto, en el caso, por ejemplo, de las personas momificadas egipcias, que originalmente están envueltas en vendas y se les quitaban las vendas para mostrarlos. Eso no es muy respetuoso. O en el caso de las personas momificadas andinas, que eran fardos funerarios, estaban envueltas en varias capas de textiles y normalmente pues se mostraron desenfardadas, ¿no? Son pues una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Y eso nos lleva a pensar también en el público de los museos. Y es que a lo mejor, por mucho que nos esforcemos en hacerlo con respeto y demás, o que estén muy bien contextualizadas, que sea muy importante porque lo que queremos contar pensamos que es fundamental y que hay que hacerlo con restos humanos, a lo mejor el público no lo está entendiendo o el público no está obligado a leer la información, a leer las cartelas, y entonces pues es un poco difícil. Luego también hay personas que por cuestiones personales o culturales no quieren ver restos humanos y a lo mejor habría que avisarles de que hay restos humanos y que si quieren pues no tienen que verlos. Se han realizado muchas encuestas y muchos estudios de público desde entonces y la verdad es que yo casi todas las que he consultado, o sea, la gran mayoría, el público no tiene ningún problema con ver restos humanos en general, o sea, la gran mayoría están acostumbrados a ello, es algo que esperan en los museos y de hecho en los museos en los que se han retirado de su exposición y se han hecho estudios de público, o bueno, directamente porque han tenido reclamaciones, lo saben, ¿no? Como ha sido también nuestro caso, el público en determinados museos espera ver restos humanos y si no encuentra esos restos humanos en el museo, pues entonces ahí viene pues el desencanto, el enfado y demás. Y bueno, después de dicho todo esto, me hago la pregunta de si todos los restos humanos son iguales en función de su procedencia, o sea, porque a lo mejor quizás, bueno, evidentemente le he dado mucha importancia a lo que opina la comunidad de origen, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tras la publicación de la NACPRA, se dieron algunas situaciones paradójicas, como este ejemplo que estoy poniendo, que es de una exposición del Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian, Writing in Bone,
Y en esta exposición, que fue después de, pues, en 1999 creo, bueno, en esta exposición se mostraban restos humanos de euroamericanos, de afroamericanos, pero reproducciones de restos humanos de nativos americanos, porque como no se podían mostrar, entonces, y esto pasa en algunas exposiciones, pues luego ya se plantearon que o todos o ninguno, ¿no? Entonces, y muchos profesionales después de todo esto se han planteado es que por qué unos sí y otros no. Y ya desde un punto de vista ético es que quizás si no contamos con el consentimiento de la persona fallecida o de sus familiares no deberíamos exponer ningún resto humano. Esta es la conclusión a la que han llegado muchos profesionales de museos, y en muchos museos han retirado todos los restos humanos de su exposición. Un ejemplo es el Pitt Rivers de Oxford, otro ejemplo es este museo también. Y bueno, después de esto, de todo esto que he comentado, ya he hablado de la legislación en 2 países, en Estados Unidos y en Argentina. Ha aparecido mucha normativa, mucha legislación, tanto a nivel nacional como internacional, protocolos, recomendaciones. Aparecen los restos humanos en el Código Deontológico del ICOM desde hace ya tiempo, en el actual y en su versión anterior también. Me gustaría destacar la Declaración de las Naciones Indígenas para el derecho de los pueblos, de las Naciones Unidas para el derecho de los pueblos indígenas, que en su artículo 12 dice que los pueblos indígenas tienen derecho, entre otras cosas, a obtener la repatriación de sus restos humanos. Y en el punto 2 de ese mismo artículo, que los estados procurarán facilitar el acceso y o la repatriación de restos humanos. O sea que, esta declaración está firmada por muchísimos países. También hay recomendaciones y normativas a nivel general sobre el tratamiento de los restos humanos en museos de países como Inglaterra, que es el que pongo como ejemplo, pero hay otros países como Alemania, Suecia, España también. Está la Carta de Compromiso del Ministerio de Cultura sobre el tratamiento de restos humanos, que es de este año. Y luego también hay museos que tienen sus propias políticas en relación al tratamiento con los restos humanos en ese museo. Y bueno, pongo como ejemplo pues nuestra Carta de Compromiso, que es del 2022 y que, bueno, va a contarla ya mejor María, todas las ventajas y cómo estamos trabajando desde la publicación de esta carta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me salta una, sí. Yo os voy a contar un poco sobre el coleccionismo de restos humanos, en concreto en este museo, y como os decía Patricia, de cómo trabajamos actualmente con ellos. En el Museo Nacional de Antropología conservamos actualmente 4.455 restos humanos inventariados, que ingresan fundamentalmente a finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, en las primeras etapas del museo. Estos restos humanos forman parte fundamentalmente de la colección de antropología física, aunque hay otros 78 que están en otras colecciones. El origen que esté vinculado a estas primeras etapas tiene que ver con el propio origen del museo, que se crea como un museo de anatomía, ¿no? En un momento en el que el marco científico no tiene esa distinción nítida entre la antropología física, que actualmente está vinculada al ámbito de las ciencias biológicas, y la antropología social y cultural, que está vinculada al ámbito de las ciencias sociales. De hecho, el propio fundador tiene una importante colección vinculada a la medicina, la antropología física y la teratología. La mayor parte de los restos humanos que hay en la colección son restos óseos, fundamentalmente cráneos. Se conservan además 13 esqueletos completos, 6 personas momificadas y luego toda una serie de artefactos entre cuyos componentes hay restos humanos, ya sean huesos, piel o cabello, que es lo más habitual. El predominio de la presencia de cráneos se explica realmente por el origen de la propia antropología física, que cronológicamente es anterior a la antropología.
y que nos lleva a hablar un poco de algunas disciplinas o pseudociencias que influyeron en su desarrollo. Este es el caso, por ejemplo, de la anatomía, desarrollada en Europa desde finales del siglo XVI y que sobre todo adquiere como mucha popularidad entre el público en el siglo XVIII y lleva a que países como Francia e Italia pues, se construyen los llamados teatros anatómicos, en donde no solo se exponían restos humanos, sino que incluso se hacían disecciones de cadáveres para el público. Es el caso también, por ejemplo, de Lavater, un filósofo y teólogo que en el siglo XVIII trata de recuperar la fisiognomía, que es y darle como categoría de ciencia, pero en realidad era una pseudociencia que afirmaba que los rasgos de las personas, pues todos eran como una especie de reflejo del alma, y entonces a cada rasgo le asignaba un significado. Lo mismo pasa con la frenología, que os he puesto esta imagen para que veáis que es una pseudociencia, ¿no?, en la que destaca Joseph Gall, que afirmaba que tanto la forma como el tamaño de la cabeza de las personas era indicativa de la personalidad y de las habilidades que tenía este individuo, ¿no? Entonces, para sustentar estas afirmaciones, recopilaban datos comparativos a partir del coleccionismo de cráneos y de bustos de lo que llamaban los distintos tipos humanos, ¿no? Entonces, tanto estas disciplinas, la fisionomía y la frenología, van a sentar las bases de la antropometría, a partir de la definición de lo que se llama el índice cefálico y de la distinción entre dos tipos de cráneos, los dolicocéfalos y los braquicéfalos. De manera que en estos primeros estudios sobre los restos humanos, la antropología física se va a basar sobre todo en el estudio de cráneos que estaban en buen estado de conservación y que permitían obtener las medidas que consideraban que eran necesarias para analizarlos, ¿no? Esto va a hacer que los cráneos se separen del resto de los esqueletos y por eso tenemos muchos cráneos sin tener el resto del esqueleto. Y por supuesto se separaban también de los objetos funerarios con los que hubieran sido enterrados. Entonces estos estudios van a hacer estas clasificaciones craneométricas a partir de la toma de mediciones y de la extracción de estos índices que eran utilizados como unos datos comparativos que servían para catalogar a lo que consideraban las diferentes razas. Entre los primeros estudios antropológicos del cráneo están, por ejemplo, los de Daubenton en 1744 o Blumenbach en 1755. Más tarde en Francia está Cuvier, pero sobre todo van a alcanzar un gran desarrollo a partir de la obra de Broca, que en 1861 establece una serie de métodos y técnicas que dan lugar a la craneometría. Y es en medio de este contexto científico, como al calor de las teorías darwinistas, en el siglo XIX se inventan las razas, ¿no? Una serie de categorías raciales que van a servir para clasificar a los seres humanos a partir de unas características anatómicas y fisiológicas. Y son las mediciones craneales van a tener un importante papel en estas ciencias raciales. De hecho, Broca las utilizaba para distinguir a las diferentes razas. Así hay publicaciones como, por ejemplo, la de Cránea Americana de George Morton, que en 1839 recupera esa idea de Blumenbach de que la humanidad se podía dividir en 5 razas a partir de las mediciones de los cráneos. En España, por ejemplo, está la de Telesforo Aranzadi y Hoyo Sainz en 1893. De manera que a partir de esta supuesta raza blanca utilizada como referente para el resto, van a clasificar al resto de las teóricas razas a partir de los resultados de esta antropometría y de la craneometría. Entonces se inicia una etapa en la que van a utilizar mediciones y comparaciones pretendidamente científicas para justificar que las desigualdades sociales son naturales y por tanto son inevitables. De manera que muchos de los restos humanos, especialmente de poblaciones indígenas, van a ser expoliadas, sobre todo los cráneos, que ya, como decía, es como la parte que consideraban que era más representativa de las razas, y va a suponer un importante incremento de este coleccionismo de restos humanos. Porque consideraban que era importante tener grandes colecciones de restos humanos que permitieran obtener muchos datos para hacer estas comparativas. Y eso va a suponer también el incremento de las medidas que se van a tomar sobre esos restos humanos. Evidentemente, a principios del siglo XX, con estudios como los de Franz Boas, se va a demostrar la falsedad de estas pseudociencias y sobre todo la repercusión negativa que tuvieron en todos aquellos pueblos no europeos. Pero no solo va a ser la ciencia racial la que va a suponer, que va a fomentar este coleccionismo, ¿no?, sino también el propio beneficio económico que obtenían los saqueadores por el precio que se pagaba en tanto las instituciones como en las colecciones privadas por este tipo de restos humanos. Entonces, el fomento del coleccionismo va a suponer un fomento también del saqueo,
en enterramientos, en yacimientos, pero también en morgues de hospitales, fruto de ejecuciones de las personas que morían en prisiones o en psiquiátricos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, tenemos en la colección de antropología física unos bustos cuyo autor Dumontier practicaba hacer los bustos con las cabezas de guillotinados. Y esto le daba como una experiencia que luego hizo que fuera contratado en la expedición de d'Urville, que fue pionera en la fabricación de este tipo de bustos. También, por ejemplo, en Gran Bretaña se hicieron leyes que trataban como de regular el acceso a cadáveres para los estudiantes de medicina, pero al final los cadáveres pues, eran fundamentalmente personas pobres o ejecutados en las prisiones, ¿no? O es el caso, por ejemplo, de líderes que directamente eran asesinados y sus cabezas eran enviadas a instituciones extranjeras para que formaran parte de las colecciones, que es el caso, por ejemplo, de líderes Yagán o el caso de Atai, un líder canaco que fue asesinado en la insurrección de Nueva Caledonia en 1878 y la cabeza fue enviada al Museo Nacional de Historia Natural de París. De manera que en el siglo XIX todas estas colecciones de restos humanos van a formar parte de instituciones que estaban vinculadas al estudio de la antropología, de hospitales universitarios, museos de sociedades antropológicas, museos nacionales, locales, regionales y colecciones privadas. Y este es nuestro caso, en el que lamentablemente, debido al escaso desarrollo de la metodología museológica cuando se hace acopio de estos restos humanos, pues la mayor parte de los restos humanos que tenemos tiene procedencia desconocida, es un 76,1% de ellos. De los que tenemos conocida la procedencia, el 65,9% son españoles, el 14% de Filipinas. También hay restos humanos de Europa, un 69,5%, de Asia un 14,6%, de América un 11,1%, de África un 3,1% y de Oceanía un 1,4%. Creo que es importante destacar que todos los restos humanos cuya procedencia no es europea tienen que ver con el deseo de Occidente de definir, de describir, mapear y categorizar a todos los que consideraba otros a partir de disciplinas como la arqueología y la antropología, y de la mano de estos museos y colecciones que venían un poco a reforzar el poder colonial y que justificaban la expropiación de territorios, de conocimientos, de objetos y en ese caso de cuerpos, ¿no? Cuerpos que directamente eran desenterrados, llevados a estas instituciones para ser expuestos o a veces simplemente para formar parte de los almacenes para después teóricamente estudiarlos, ¿no? Pero bueno, a partir de estas dinámicas que contaba Patricia, gracias a ellas, actualmente tenemos acuerdos como el de Vermilion, que regula una serie de criterios éticos establecidos entre arqueólogos y líderes indígenas para el estudio de los restos humanos indígenas. Y que es importante, por un lado, porque determinó cómo iba a ser la evolución de disciplinas como la arqueología y la antropología, pero además porque reconocía, por un lado, el valor de la arqueología como disciplina, pero también las reclamaciones indígenas, ¿no? Entonces, como señalaba Patricia, esto también va a tener una repercusión en los museos, ¿no? Como es nuestro caso, porque se va a pasar fundamentalmente de la concepción de los restos humanos como simples objetos a como los restos de la persona fallecida que son, ¿no? En nuestro caso eso va a suponer, por ejemplo, la publicación de la Carta de Compromiso que mencionaba, que se publica en 2022 y que supone la adopción de una serie de compromisos que han tenido y que tienen un reflejo en el trabajo diario que se hace en el museo. Estos compromisos son compromisos relativos, por un lado, a la exposición de restos humanos, que se va a basar en los 4 puntos que definía Patricia, ¿no? De si tiene una importancia dentro del discurso, y en caso de hacerlo que estén contextualizados, que esté hecho con respeto y, por supuesto, siempre respetando las decisiones de las comunidades de origen. Esto en el caso de este museo supuso, cuando se publicó la carta, que se desmontó la sala de orígenes, donde estaba la mayor parte de los restos humanos, y posteriormente se ha retirado también la sansa que había en la vitrina de Guerra y Cabezas Reducidas de la Sala de América Abya Yala, porque aunque el pueblo Shuar Achuar Sibiar está orgulloso de su pasado y la sansa estaba contextualizada y mostrada con respeto, nos planteamos el hecho que comentaba también Patricia de que su propia exposición puede ser problemática porque a lo mejor el mensaje que tú quieres transmitir o no se transmite como tú quieres o llega a ser mal interpretado, entonces también fue retirada. Con la carta también se adquirieron una serie de compromisos relativos al acceso a los restos humanos, vinculados tanto al préstamo como a la cesión de imágenes o al acceso directo a los investigadores, ¿no? En este caso, la carta lo que recoge es la creación de un grupo de trabajo que está formado siempre por técnicos del museo
y en la medida de lo posible de asesores externos, sobre todo de comunidades de origen, que lo que hacen es valorar las solicitudes, porque las personas que solicitan este tipo de accesos tienen que enviar una solicitud razonada donde justifiquen por qué solicitan este préstamo o esta cesión de imágenes, y después el grupo de trabajo lo valora y determina si la valoración es positiva o negativa, ¿no? Llevamos, por ejemplo, un registro desde 2023 y así, por ejemplo, en 2023 se recibieron 10 solicitudes. 2 fueron de cesión de imágenes, una de préstamo, 5 de acceso a restos humanos, una de realización de fotografías y una de acceso a los almacenes. De estas 10, 4 fueron valoradas positivamente y el resto negativamente porque consideramos que no estaban debidamente justificadas. En 2024 se recibieron 4 solicitudes, 3 de acceso y una de cesión de imágenes. Las 3 de acceso fueron valoradas positivamente y en este caso quiero destacar que, por ejemplo, una de esos accesos fue a los restos humanos procedentes de las Islas Marianas por parte de los investigadores Chamorro, Samantha y Andrew en señal de respeto a sus ancestros. Actualmente, en 2025, hemos recibido 3 solicitudes de acceso, 2 de ellas han sido valoradas positivamente y solo hay una que está pendiente de responder porque implica a los abuelos y abuelas atacameñas Licanantay y puesto que trabajamos con la corporación que nos sirve de vínculo con las comunidades, consideramos que la decisión es de ellos, no nuestra. La carta también implica una serie de compromisos relativos a la conservación de los restos humanos, que tienen que ver con la mejora de sus condiciones y sobre todo con la consulta a las comunidades de origen para incluir tanto sus peticiones como sus sugerencias en este aspecto. Y gracias al trabajo, tanto con la corporación como con el grupo de trabajo de UAM, esto ha implicado una serie de cambios en la conservación de los restos humanos vinculados a ellos. Así, en julio de 2024, a petición de estos investigadores Chamorro que os comentaba, se reubicaron en una misma caja en el almacén de antropología física todos los restos humanos procedentes de las Islas Marianas, junto con una punta de lanza que también está hecha con un hueso humano y que antes estaba almacenada con objetos de Oceanía. De igual modo, a petición de los representantes del pueblo atacameño Licanantay, que forman parte de la corporación, queremos realizar en el almacén de América, hacer una división entre los restos humanos procedentes de otras procedencias que no son Atacama, separados de los restos humanos que sí que son atacameños y que actualmente pues, comparten espacio en el mismo armario, ¿no? Entonces, la idea es juntar todas las personas momificadas junto a los cráneos, a los cuales querríamos comprarles unas cajas de cartón neutro que están especialmente diseñadas para la conservación, manipulación y almacenamiento de cráneos, para que estuvieran con las personas momificadas y junto a 11 objetos de ajuar funerario, que actualmente 4 de ellos están en la permanente, entonces los retiraríamos, los reubicaríamos todos juntos y este movimiento implicaría también una ceremonia de permiso y pago y la orientación al este como es tradicional en su cultura. Y por último, la carta implica también una serie de compromisos relativos a la no incorporación a la no incorporación de restos humanos a la colección. Además, junto con la publicación de la carta, se llevó a cabo un ejercicio de transparencia que suponía la publicación de un inventario de los restos humanos de la colección según la procedencia. Y este inventario pues, se va actualizando según vamos obteniendo nuevos datos. De hecho, si os habéis fijado en el pantallazo que ponía Patricia, antes creo que eran 4.452. Ahora os he dicho que son 4.455, ¿no? Porque vamos identificando distintos objetos que tienen componentes de restos humanos o restos humanos directamente. Y en relación a la carta, lo último que quería comentaros es que la hemos actualizado recientemente, en 2024, aparte de por este número que ha incrementado, porque gracias al trabajo con la Corporación Cultural hemos incluido tanto la denominación correcta del pueblo atacameño Licanantay como la denominación que ellos dan a los restos humanos de sus ancestros como abuelos, gentiles o antiguos. Entre las últimas actuaciones que quería comentaros que hemos hecho relativas a los restos humanos, en primer lugar destacar que hemos eliminado las imágenes que hasta entonces eran visibles web en el catálogo online de Ceres, de manera un poco por cumplir con el propio compromiso de la no cesión de imágenes, ¿no? Entonces hemos incluido una advertencia para todas aquellas personas que accedan a
a la ficha de ese resto humano, que sepan por qué no pueden acceder a la imagen, y les remite directamente al departamento de documentación, que es quien luego les informa de este procedimiento que os he contado del grupo de trabajo al que hay que presentar una solicitud razonada y que será valorada. Luego también, como comentaba Patricia, hemos cambiado en el tesauro de nombres comunes del sistema de catalogación del museo la palabra momia por la de persona momificada, y quizá pues, lo más interesante de todo es la realización de estas reuniones periódicas con la Corporación Cultural, que están siendo tan enriquecedoras y que esperemos que suponga la firma de una carta de compromiso directamente con la comunidad atacameña Licanantay. Y por último, cerrar con cuáles son los retos actuales, ¿no? que creemos que tenemos en cuanto al tratamiento de restos humanos, que tienen que ver con dos grandes grupos, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con la catalogación de los restos, la catalogación completa, porque es una colección que está en gran medida sin fotografiar, sin medir, sin describir ni mínimamente, y sobre todo con la realización de estudios de procedencia, ¿no? Para reducir ese porcentaje tan grande que os he contado que hay de procedencia totalmente desconocida, ¿no? En este sentido, por ejemplo, recientemente el trabajo de una antropóloga forense nos ha permitido saber que un esqueleto que teníamos catalogado como de procedencia desconocida probablemente sea de procedencia filipina, ¿no? Entonces esto suponen datos muy, muy importantes para la colección y para luego publicarlos y que sean de conocimiento público. En el otro bloque de retos, digamos, tiene que ver con la mejora del almacenamiento y la conservación de estos restos humanos, que en el caso de los cráneos supondría la adquisición de este tipo de cajas que veis aquí, que por esto es una recreación de un cráneo, no es un cráneo humano de verdad, que como veis permiten ese almacenamiento individualizado de los cráneos, que creemos que es más respetuoso y que supondría en este caso también la eliminación de las cajas de polipropileno donde están actualmente almacenados y la compra de estanterías para almacenar estas cajas, así como mobiliario para el resto de restos humanos y material de protección y material envolvente que permita un almacenamiento más individualizado en vez de como están actualmente en bolsas zips o en las cajas de polipropileno. Y por último, nada, terminar diciendo que muy vinculado a este tratamiento con restos humanos, estamos trabajando en la publicación de una carta de compromiso con las comunidades de origen, que esperamos que sea como un marco general para el trabajo con estas comunidades y que luego sirva para elaborar una serie de cartas de compromiso específicas con cada una de las comunidades con las que trabajemos. Y esto me da pie a que Leonel, que ha venido a trabajar estos meses con nosotros, pues continúe con la presentación. Bueno, partir deseándole buenas tardes a todos, agradecer también la ocasión de poder estar participando tanto de este curso como de la experiencia colaborativa que hemos tenido con el museo. Agradecer entonces sentidamente a María, a Patricia, al director también por permitirnos este trabajo conjunto, que no solamente es una cuestión, digamos, que se queda como en el discurso, sino que busca también hacer un eco dentro de las mentalidades, dentro de la sociedad, dentro de cómo se ve el patrimonio, cómo se ven los restos humanos, para poder hacer alguna clase de trabajo de reparación en torno a estas actividades que pueden parecer un poco como de un pasado ya lejano, pero que no lo es tanto. Indicar en primer lugar que, como se decía ahí en algún momento, yo no soy solo en este esfuerzo, sino que es un trabajo que se viene gestando desde Atacama, en Chile, por una serie de personas, tanto comuneros indígenas como colaboradores no indígenas, que son, como se ven en el listado, Cristian Espíndola, de la comunidad de Toconao, Carlos Aguilar, de San Pedro de Atacama, Romina Yere, de Toconce, Luis Cárdenas, de San Pedro de Atacama, Wilson Segovia, de Aikina Turipaniri, Claudia Pérez, de Quítor, Juan Corante, de Quítor, Patricia Ayala, arqueóloga de la Universidad de Chile, Benjamín Candia, antropólogo, Soyay Cruz, de Socaire, Carolina Barbosa, de Quítor, y Claudia Ogalde, que también es arqueóloga y que han estado colaborando con todo este proceso ya aproximadamente desde hace 4 o 5 años, que fue cuando se inició. Un poco para
dar el contexto geográfico de dónde estamos hablando, la región atacameña, tener la consideración de no confundirla con la región de Atacama. Ya administrativamente la región de Atacama vendría a estar al sur de lo que actualmente es la región de Antofagasta, que en tiempos coloniales se llamaba Atacama. Dentro de este territorio, nosotros como pueblo indígena estamos situados tanto en Bolivia como en Argentina y en el caso que vamos a hablar hoy de Chile. Y estamos divididos o asentados en dos cuencas hidrográficas que son las principales del territorio, que son el Alto Loa, que se puede ver ahí en la imagen del centro, y Atacama la Grande, que se puede ver acá en la de la izquierda. Bueno, toda esta serie de eventos que nos han llevado a poder estar aquí en este trabajo colaborativo comenzó precisamente de la preocupación que existía dentro de las comunidades ya desde hace varios años cuando fueron testigos de las exhumaciones respecto de cuál era el destino que tenían estos cuerpos, estos objetos, estos cráneos fuera del país y tanto dentro de él. Existe, digamos, los antecedentes de que las primeras excavaciones fueron realizadas ya sea por coleccionistas, por expedicionarios y también por ingenieros. Nuestro territorio, que se encuentra cerca de una zona cordillerana muy rica en recursos minerales, actualmente donde se explota cobre, donde se explota litio, que digamos es los insumos básicos de la electrificación, se encuentran precisamente muy cerca de donde se encuentran nuestras comunidades. Entonces, muchos de los trabajos que se realizaron cuando llegaron empresas extranjeras, sobre todo en este caso ingleses y estadounidenses, tienen que ver con cómo se instala ese trabajo científico, técnico, extractivista en el territorio y cómo no solamente extraen minerales, sino que también extraen conocimientos, cuerpos, culturas y se las llevan a sus países. Aquí en la imagen de la izquierda vemos un caso bastante representativo que es el así llamado hombre de cobre, que fue exhumado, descubierto, encontrado por ingenieros estadounidenses de la Chile Exploration Company en las cercanías de Chuquicamata, que es la mina a tajo abierto de cobre más grande del mundo, y que después de pasar por varias manos, digamos así como ya sea entre regalo, no, es que mira, está interesante esto, llévatelo, como recuerdo del país, como recuerdo de la explotación, ¿cierto? Terminó en Estados Unidos, y como vamos a ver más adelante, hay un esfuerzo de repatriación que no necesariamente nace de las comunidades y que tiene que ver con esta cuestión del patrimonio incómodo, ¿no? De a quién le pertenece, al fin y al cabo, los cuerpos, los objetos que estaban ahí antes de que los estados, que actualmente los están reclamando, existieran. Otros casos son el de Max Uhle, Stig Ryden, Ricardo Latcham, que también realizaron excavaciones, tuvieron una actividad académica bien prolífica, ¿cierto? Y que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Latcham es bastante cercano el caso porque él también hace excavaciones en los Pucará. Los Pucará son estas ciudades preincaicas fortificadas que comúnmente también servían de cementerios. Entonces, claro, no solamente se rompe con el respeto por lo que era antiguamente un sitio de habitación, sino que también lo que fue un sitio de descanso. Otros casos, tal vez un poco más recientes, también vinculados a la minería. Entonces, esta es una de las primeras consideraciones que debemos tener al momento de acercarnos a las colecciones que se exponen en ya sea este museo o en los demás, que no necesariamente el trabajo de excavación, este trabajo arqueológico, lo desarrollaban profesionales, sino que muchas veces eran aficionados. Y como está esta afición, muchas veces no se conservaba ni el contexto, ni una anotación o una bitácora de qué es lo que se encontraba o cómo se realizó el trabajo, sino que era este ímpetu, ¿cierto?, de excavar, ver qué encontramos, encajarlo todo y llevarlo.
Uno de los casos más interesantes que hemos podido constatar y que es lo que nos ocupa en esta estancia en el Museo Nacional de Antropología es el primero que se ve ahí, que es la Comisión Científica del Pacífico, donde se extraen 37 momias, dice ahí, en definitiva, como bien ya se ha adelantado por parte de María, por parte de Patricia, lo que nosotros conocemos como abuelos, abuelas, gentiles, antiguos, antepasados, y no como momia, que en definitiva es un concepto que, aparte de mal aplicado, corresponde a otro contexto. También significativo el caso que vamos a abordar dentro de la ponencia de Gustavo Lepage, que es un cura jesuita belga que llega a Chile a hacer su misión, ¿cierto?, de evangelización, y claro, no contento con prohibir, por ejemplo, a los niños hablar su lengua natal, dejar de hacer los ritos que comúnmente se hacían, también se dispone a hacer excavaciones por donde pasaba. En este sentido, por ejemplo, Gustavo Lepage, que es el fundador del museo que se encuentra en San Pedro de Atacama, hizo sus primeras excavaciones o recorridos en el Alto Loa, territorio al que pertenezco yo, acercándose a lugares como La Sana, como Chibu Chibu, de mano de algunas personas locales. Es decir, yo siendo extranjero, digamos, no puedo llegar fácilmente a un lugar que sé que es de cierto significado en un país que no conozco. En este caso también podríamos hablar un poco de cómo este asunto del miedo religioso o de la persuasión que puede tener el poder de la religión nos puede también orillar a este tipo de casos. En ese caso, digamos, podemos decir que no se respetaron las creencias asociadas a los sitios de entierro. Por ejemplo, mi abuela o las abuelas de la mayoría de las personas que participamos en la corporación siempre nos daban como una especie de enseñanza, que en realidad era una prohibición, de no acercarse a ciertos lugares, no tomar ciertos objetos, en ceremonias que tengan que ver con la muerte, no hablar, mantener ciertos espacios de respeto, que en definitiva no se respetaron por parte de este personaje, pero que sí generó cierta división respecto de sus acciones. Porque claro, ¿qué hacía él para poder ir a los lugares de entierro? Les pagaba. Muchas veces a los niños les daba ropa a cambio, monedas, comida. Y claro, en la necesidad de estar en un desierto, donde los recursos son limitados a pesar de estar la gran explotación cuprífera ahí, los orillaba un poco también a esto, que los niños en su desconocimiento accedían a este tipo de cuestiones. Entonces, claro, hay una parte también del pueblo que dice, no, es que Gustavo Lepage también ayudó, nos entregó religión, alfabetización, ayudó a que nuestro patrimonio figurara como algo importante, pero también está toda esta crítica de decir, oye, esto se construyó en base a un poder jerárquico de decir, yo tengo el recurso para pagarte para que tú puedas ir a enseñarme dónde puedes cavar. Acá la fotografía que se muestra, que se aprecia mejor acá, es de Gustavo Lepage, la persona que aparece a la izquierda del primer personaje, dando su, digamos, exposición a la corte del dictador, ¿no?, de la dictadura cívico-militar chilena, Augusto Pinochet. Porque, claro, también todo esto tiene un dejo de construcción de la idea de nación, ¿no? Esto le pertenece a la nación, este es nuestro pasado. Y en este caso, cierto que en realidad esto previamente era Bolivia, decir, no, ustedes también son parte de Chile, así que también, digamos, tenemos que tener el acceso como museos nacionales a poder acceder a este patrimonio. Y, por cierto, que hubieron algunos impactos que en esa época ya se estaban haciendo sentir y que hasta el día de hoy siguen siendo bastante profundos y que nos han llevado a este tipo de ocasiones. Partiendo del hecho de que las exhumaciones se hicieron sin consentimiento, todas las que vimos recién, ya sea
las de la Comisión Científica del Pacífico, de Max Uhle, de Ricardo Latcham, de Gustavo Lepage. Y muchas personas y familiares, miembros de las comunidades a las que pertenecían estos cuerpos, no sabían lo que se estaba haciendo, ya sea con las colecciones, ya sea con los cuerpos, con los abuelos, con los objetos, ni a dónde se estaban yendo, ni para qué, ni por qué. Entonces, también ahí se hace un daño no solamente a lo que es la configuración del territorio, sino que también un poco al entramado cultural que hay en torno a la figura de los fallecidos, a la figura de los abuelos, de los ancestros, de los antepasados, ya sea de un pasado más cercano, que pueden ser ya los abuelos que fueron cristianizados, como de los gentiles, que son aquellas personas fallecidas que vivieron antes de la evangelización. Y claro, lo que en ese momento se llamó sitio arqueológico y hasta actualmente sigue llamándose cierto sitio arqueológico, no es para nosotros tal, sino que es más bien un espacio o de descanso o muchas veces hasta de habitación. En el caso, por ejemplo, de mi comunidad, en ocasiones cuando hace pocos años, unos 10, se estaba construyendo la línea de agua potable. Como es una comunidad que está encajonada, digamos, está en un cajón, en un cañón, donde pasa el río, la comunidad está un poco limitada y toda la vida se desarrolla en un espacio muy estrecho. Y como estas son comunidades que han estado habitadas hace miles de años, claro, uno a veces hace excavaciones para poder poner una línea de agua potable, para construir una casa, y muchas veces se encuentra con abuelos que vivieron en el mismo terreno hace cientos de años. Y por otra parte, también hay ahí un quiebre en el sentido de cuáles son las costumbres, las tradiciones, esto como más de interés etnográfico, en torno a las ceremonias que tienen que ver con los fallecidos. Se sabe que hasta hace pocas generaciones, por ejemplo, a través de cronistas, ya sea desde la conquista o a principios del siglo XX, como algunos de los anteriormente expuestos lo pudieron constatar, de que en ocasiones como 2 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, y también para ocasiones como el Cabo de Año, que es el aniversario de la muerte de una persona, se desenterraban los cuerpos por parte de la familia y se sentaban en una mesa a ser el objeto central de una ceremonia, donde se entendía de que esa persona no estaba muerta, sino que todavía seguía formando parte de la relación familiar. Entonces, ¿qué se hacía? Se le convidaba comida, bebida, hojas de coca, en ocasiones tabaco, que es una costumbre que ya no se puede practicar, ya sea porque hay leyes al respecto, porque también la sociedad sufre cambios, pero porque también no hay un cuerpo familiar que poder ser objeto de esta ceremonia. En torno a todo este daño, a toda esta idea, a todas estas transfiguraciones que se ha sufrido entonces, el pueblo atacameño, desde hace algún tiempo hasta la fecha, sobre todo desde que la ley indígena en Chile pudo reconocer que existían pueblos indígenas en su territorio, se ha dedicado a hacer algunos actos tanto autoconvocados como de convocación por parte del Estado para poder darle algún abordaje a toda esta situación. Y uno de ellos fue el primer Congreso Atacameño de 1998, en el que se tocaron, entre otros temas como los territoriales, referentes al agua, referentes a la productividad, temas relacionados a la cultura, al pasado, al trato ético que deberían tener las instituciones, tanto estatales como privadas, respecto de los pueblos indígenas. Y ahí se hacen las denuncias de decir, oye, ¿qué va a pasar con todos los sitios arqueológicos que en algún momento vinieron a excavar? ¿Qué va a pasar con las colecciones que se llevaron? ¿Qué está pasando con la pérdida de la identidad y de las costumbres? ¿Cómo se puede defender esto que podríamos llamar patrimonio cultural? ¿Y cómo le podemos dar un control, una protección a lo que es nuestro frente a lo que quiere el Estado? Y en ese sentido, en un llamado, digamos, desde el gobierno de Chile en ese momento, se hizo una comisión llamada de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que consistió en una serie de mesas que luego publicó un informe
que tenía que dar cuenta un poco de cómo había sido la relación histórica y cómo se le podía dar alguna clase de reparación por parte del Estado a las comunidades indígenas que en algún momento habían sido sometidas a su yugo. Digamos que en definitiva fue procesos como la chilenización, en el que la anexión de las provincias de Atacama y Tarapacá, anteriormente Bolivia y Perú, fueron sometidas por parte del Estado, en las que se hizo desde imposición de hablar el castellano hasta una religión diferente. O sea, ni siquiera las imágenes católicas se salvaron, digamos, de este proceso, que en ocasiones dentro de la iglesia, habiendo imágenes como la Virgen de Copacabana, se reemplazaron por imágenes de la Virgen del Carmen, que había sido declarada la protectora de Chile o la patrona de Chile por Bernardo Higgins y San Martín en la Guerra de Independencia. Por otra parte, un hito importante también es que el Museo Arqueológico Gustavo Lepage hasta hace algunos años estuvo bien reticente a poder escuchar las demandas que tenían las comunidades indígenas sobre las colecciones que les pertenecían. Y tan solo en el año 2007, después de un largo proceso que involucró conversaciones entre las comunidades, en ese momento también la UCN, que era la universidad que estaba a cargo del museo, personal del museo, pudieron llegar a un acuerdo. Y el primer acuerdo fue la no exhibición de los abuelos y las abuelas que estaban ahí en las vitrinas. También, aparte de eso, digamos algo similar a lo que se estaba planteando por María, hubo también una reubicación de los cuerpos que estaban almacenados, una nueva disposición, una nueva forma de los materiales también que tienen relación con cómo se almacenan y también con la ubicación, que en este caso, como la mayoría fueron desenterrados de San Pedro de Atacama, cuyo cerro tutelar o volcán sagrado es el Licancabur, los cuerpos que estaban ahí en los almacenes se tomaron entonces esa nueva orientación hacia el Tata Licancabur. Bueno, dado todos estos antecedentes, nosotros, como corporación, anteriormente solamente un grupo de hecho y no de derecho, estamos haciendo algunas gestiones que tienen que ver con el apoyo que se le puede brindar a las comunidades atacameñas para poder recuperar parte de lo que perdieron, de lo que les fue extraído. Por ello estamos haciendo en primera etapa localización de las colecciones que se poseen en Chile y el extranjero, también talleres comunitarios de difusión, de concientización, de socialización también del trabajo que hemos podido hacer hasta el momento. Tenemos relaciones internacionales también, con por ejemplo la Universidad Nacional de Australia, que tiene un programa de repatriación, que tiene un seminario dentro de uno de sus programas de magíster, en las que se, digamos, enseñan, aprenden cuestiones relacionadas a repatriación. Gestiones iniciales con el Museo de Holanda, que también tiene algunas colecciones, y por cierto que con el museo en el que nos encontramos hoy día, Museo Nacional de Antropología, que nos ha abierto las puertas a poder conversar sobre el asunto. Los resultados de la primera línea de nuestro trabajo tienen relación con identificar los lugares a los que fueron a llegar estas colecciones, primero en Chile. Entonces encontramos que hay cuerpos y objetos en el Museo Nacional de Historia Natural, en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, Museo Arqueológico de La Serena, por cierto que en el Museo de Gustavo Lepage, el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, en Calama, Museo Regional de Antofagasta, Museo de Arqueología de Francisco Fonck, el Museo Chileno de Arte Precolombino, Museo Histórico Arqueológico de Quillota, en la Universidad Austral de Chile, el Museo Histórico Nacional y Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno, que por cierto, ellos tenían en exhibición un cuerpo de una abuela que por gestiones también que hemos realizado a través de la corporación, logramos que fuera después a su exhibición. Y en el extranjero, lo que hemos logrado identificar hasta el momento, porque puede que sean más, es que hay colecciones en el Museo Nacional del Indígena Americano, Museo de Historia Natural de Nueva York, Museo Etnográfico de Oslo, el Museo Quay Branly, el Duckworth, el de Arqueología y Antropología del Reino Unido, en el de las Américas de España,
Museo del Seminario de Treviso, el Arte e Historia de Bélgica, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de Suecia, el Museo Etnológico de Berlín, el Rotterdam, el Museo de Prehistoria de Mónaco, Eduardo Casanova en Argentina, entre otros. También se ha hecho, ¿cierto? Hay un trabajo con Sistema de Información Geográfica un poco para poder referenciarlos y tener este comparativo, ¿no?, entre la letra y la imagen. Ahora, en el caso particular de España, y sobre todo este museo, el Museo también de las Américas y el Museo Reverte Coma, las colecciones que disponen ahí tienen su origen en lo que hablábamos hace un momento, la Comisión Científica del Pacífico, que es un grupo de naturalistas que se formó en 1862 para integrarse a una expedición político-militar que estaba enviando a España a las aguas del Pacífico. Había de trasfondo un contexto de intereses auríferos y guaneros, un desarrollo capitalista, una modernización, también una política panhispanista, esta idea, ¿no?, de la recuperación de España después de sus procesos de independencia, sus reveses internos, que llevaban esta idea de poner al servicio de España los recursos naturales, los conocimientos que pudieran haber en el Pacífico, y que un poco esa era la idea, ¿no? Entonces formaban parte de la comisión Manuel Almagro, que fue el encargado de Antropología y Etnografía, Francisco Martínez de Peces, Moluscos y Zoófitos, Juan Ricern de Botánica, Juan Amor de Geología y Entomología, Marcos Jiménez de Mamíferos, Aves y Reptiles y Patricio Paz, el presidente. Zarparon ellos de Cádiz el 10 de agosto de 1862 y ahí en la lámina se muestra el recorrido que siguió la comisión, que no fue lineal y que tampoco estuvieron todos al mismo tiempo en todos lugares, sino que entendiendo la amplitud del proyecto, en algunas ocasiones tuvieron que separarse, tomar caminos paralelos, algunos dedicarse a estar en algún puerto, mientras otros hacían la expedición por otra parte, de manera que no todos en sus memorias, en sus anotaciones, en sus diarios tienen el mismo contenido, y también la colección fotográfica, indicar que hubo un fotógrafo en la expedición, no pudo tomar fotografías de todo lo que se hizo en la en la expedición. Un punto importante de rescatar acá es que en 1864 estalla un conflicto armado entre España y Perú por la toma de las Islas Guaneras de Chincha. Y acá nos sirve un poco como para empezar a problematizar, ¿no? Porque a pesar de que la comisión científica tenía entre sus instrucciones dejar constancia en los estados que visitaban de que España los reconocía como un estado autónomo, pasaron 2 años y se le declaró la guerra. Entonces, toda esta excavación, exhumaciones, las recolecciones que se hicieron no necesariamente son en un contexto de paz internacional, de buen entendimiento diplomático entre los países, sino que también ocurre en un marco de violencia. Finalmente, dado este conflicto, se decide disolver la comisión. Los que, sin embargo, parte de ellos no quieren regresar a España por la vía que se les había, digamos, propuesto, y deciden hacerlo de forma autónoma cruzando el Amazonas. Ya entrando un poco más a lo específico, dado el conflicto que se había desatado, los expedicionarios decidieron llegar como base, digamos, de operaciones a Valparaíso, en Chile, y un poco para aprovechar su estancia ahí de incertidumbre, Manuel Almagro, que era el antropólogo, decidió hacer un viaje a Chiu Chiu, en ese momento Bolivia, actual Chile, porque sabía que ahí había muchas momias. Entonces, como menciona ahí la cita, la voy a leer, resolvió ir a Chiu Chiu en Bolivia, llegó a Cobija el 22 del mismo, en abril, el 26 llegó al pueblito de Calama, el 27 siguió al caserío de Chiu Chiu. Practicó allí muchas excavaciones, de las cuales tuvo el placer, ¿no?, de sacar numerosas momias que con mucho trabajo ha podido ser conducidas hasta Madrid, figurando en la actual exposición, que por cierto estaba en el Real Jardín Botánico.
Se muestra ahí en la ilustración de la derecha el camino que siguió desde Valparaíso, llegó hasta el puerto de Cobija, que actualmente está en desuso, y luego hasta Chiu Chiu, que se encuentra en este sector ya hacia la derecha. Esta es una fotografía aérea del actual poblado de la comunidad atacameña de Chiu Chiu, que si bien no pareciera muy grande a primera vista, en aquellos tiempos era un punto, un nexo súper importante entre la ruta que unía el Océano Pacífico con el mineral de Potosí en Bolivia. Ha pasado, por cierto, que por varias administraciones, ya sea el Tahuantinsuyo, Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata, por la República de Bolivia y actualmente la República de Chile. Y este es una fotografía de una parte de lo que en tiempos preincaico era la ciudad principal, el Pucará, de Chiu Chiu, que estuvo habitado aproximadamente entre el siglo X y XVI después de Cristo, o sea, de que a la llegada de los españoles, al parecer, los conquistadores usaron este sitio también como vivienda. En palabras de la comunidad de Chiu Chiu, el cementerio conocido como el Gentilar, al norte del Pucará, data de este periodo. Grandes caravanas de llamas surcaban el territorio de Chiu Chiu en esta época, las que utilizaban los alrededores del poblado para pernoctar y abastecerse en los largos trayectos que conectaban la costa y el altiplano. Y es precisamente eso a lo que hace referencia Almagro en su breve descripción de los viajes hechos en el Pacífico, que, arreglado todo para el transporte de dichas momias, regresó a Cobija el señor Almagro por el mismo inhospitalario camino situado en el desierto de Atacama. Este es el camino que hace comunicar todo el sur de la República Boliviana con la costa, y numerosas recuas conducen mercancías de esta al interior, regresando cargadas de plata acuñada procedente de la Casa de Moneda de Potosí. El señor Almagro volvió a Cobija acompañado de una que conducía 120.000 pesos. O sea, en primera instancia, indicar que no es que solamente haya dicho que Chiu Chiu, sino que también hay, digamos, tanto pruebas documentales como arqueológicas que nos hace innegable que la colección que está aquí pertenece precisamente a la comunidad de Chiu Chiu. Destacar también que no solamente son cuerpos y cráneos los que se encuentran en el museo, sino que también parte del ajuar funerario, que como ya se decía, fueron desenfardados, y más adelante vamos a ver un caso que al menos a mí me conmovió bastante. Así que los objetos están descontextualizados de su espacio funerario. Una de las cuestiones que nosotros nos planteamos como objetivo de esta estancia es poder hacer algún estudio de procedencia tanto de las colecciones como de los cuerpos, y eso involucra también hacer un seguimiento de cuáles han sido todas, o en la medida de lo posible, saber cuáles han sido las exposiciones en las que han estado presentes. Se muestran acá, por un lado, las fichas de catalogación previas que habían antes del sistema Domus, y por otra parte, un historial de los sitios en los que recorrieron estas piezas en la exposición de culturas y drogas. Actualmente esta pieza está en exposición ahí arriba. Estas, por cierto, son tabletas de lo que antiguamente se le llamaba tabletas de rapé, que se pensaba que eran para consumir tabaco. Bueno, al final que igual son para consumir algo, son un alucinógeno, pero se les conoce como tabletas de complejo alucinógeno, y que están asociados a saquitos donde se contenía el material, espátulas, inhaladores, y que en general hacen referencia tanto a motivos felinos como motivos antropomorfos, y algunas imágenes de lo que se ha denominado el sacrificador, que es una persona, ¿cierto?, con un hacha en la mano y una cabeza en la otra. Y aquí ya pasamos a un punto que me gustaría problematizar, entendiendo que también es un seminario sobre patrimonios incómodos, ¿no? Esta es una ficha de catalogación que, como muy bien dijeron recién, la fotografía del cuerpo no se encuentra, digamos, a disposición del público. Estuvo en exposición hasta hace no tanto, digamos. Esta ficha corresponde a la colección estable 3230, que es una madre
una mujer con su guagua, digamos guagua en quechua es bebé, en brazos. Y volver a indicar, ¿cierto?, lo que se decía recién, de que al momento de ser desenterrada, contenía su ajuar, digamos, su fardo funerario, estaba envuelta, digamos, arropada con sus cosas, pero la Comisión Científica del Pacífico vino, la despojó de sus cosas y la puso en exhibición desnuda en el Real Jardín Botánico. Entonces acá, esto de la flechita roja que coloqué ahí, no es solamente para indicar que esta ficha o esta cartela de la exposición Un templo a la ciencia de 1992 corresponde a esta ficha del catálogo, sino que también un poco para hacer realce de que, a pesar de que se quiten las imágenes de disposición del público, oye, hay un pasado del que hay que hacerse cargo. O sea, ya está bien, es un objeto arqueológico, bien de la ciencia, qué sé yo, pero es una mujer desnuda con su bebé en brazos. Y es un poco también algo que debería preocuparnos, porque claro, podemos decir, censuramos las imágenes como las que mostré al principio, ¿no? De cuerpos en exhibición en el Museo Gustavo Lepage, un poco por la sensibilidad tanto del público como la nuestra, porque al fin y al cabo son nuestros abuelos. Pero también tenemos que decir, ¿cierto? ¿Acaso esta censura nos sirve como de invisibilización? ¿No quita un poco la responsabilidad de decir, oye, ¿quiénes fueron los que sacaron los cuerpos, los que los expusieron, los que los vieron? Eso. En torno al título que lleva esta ponencia, hay que hacerse cargo también del título, ¿no? Repatriación, patrimonialización o reparación, que es una cuestión que ya se hablaba ayer, ¿no? La patrimonialización siempre es una discusión política que parece corresponderle a los estados más que a las comunidades o a los descendientes de las personas que produjeron ese patrimonio. Y es bastante decidor porque, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales en Chile define el patrimonio cultural como, y lo voy a leer, se conforma por aquellos sitios, bienes y manifestaciones que son expresión de la identidad nacional y cuyo conocimiento se transmite a las generaciones presentes y futuras, radicando su importancia en que, junto con expresar la nacionalidad, genera cohesión en la comunidad, ya que nos permite identificarnos con bienes y manifestaciones que nos han constituido como país. O sea, igual acá ya hay un primer ruido que nos viene, ¿cierto? Entendiendo de que hablar de nación en los países latinoamericanos igual es un poco complejo, porque son diferentes grupos, diferentes culturas, y muchos de ellos fueron anexados a otros países en procesos de guerra, como en el caso de Atacama, de que en un primer momento eran de la nación boliviana y de un día para otro le dijeron, oye, no, ahora eres de la nación chilena y tu patrimonio, ¿cierto?, ayuda a construir la idea de nación de Chile. Y un ejemplo de cómo se ve esto es con el hombre de cobre, que se mencionaba más arriba, al que se le hace alusión en un acta del Consejo de Monumentos Nacionales, en el que participan instituciones como la Marina de Chile, el Consejo Nacional Forestal, la Asociación de Arqueólogos, pero no participa ninguna comunidad indígena, no participa ni siquiera otra institución del Estado, que es la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que se había creado 4 años antes de esta sesión, y que no se le invita a discutir temas que tienen que ver con las comunidades indígenas. Y dice, mediante fax del 3 de noviembre de 1999, el ministro de Minería, señor Sergio Jiménez, manifestó la voluntad de ese ministerio de apoyar la iniciativa de la Universidad Católica del Norte para gestionar el retorno de la colección denominada Hombre de Cobre, desde el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde está depositado actualmente, al Museo de San Pedro de Atacama, que vimos también ya había un conflicto en torno a este museo, y se acordó remitir copia del documento al director del instituto de dicho museo. O sea, son personas que no conocen el territorio, no conocen la cultura. Oye, ¿qué tiene que ver la Corporación Nacional Forestal, que se encarga de los bosques, con una persona que procede de un desierto, tomando decisiones sobre el tema, ¿no?
Otros ejemplos de lo que significaría la patrimonialización son estos. En 1951, el Consejo de Monumentos Nacionales declara como Monumento Histórico Nacional la iglesia de Chiu Chiu. Por otra parte, un poco más tarde, en 1982, declara al Pucará de la Sana como Monumento Histórico Nacional también. Esto significó algunos problemas en la dinámica de las comunidades también, porque, al menos en el caso de Chiu Chiu, en el caso de la Sana, estos dos sitios se encuentran al centro del territorio de la comunidad. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa esta declaración, ¿no? De que ahora es de interés. Entonces se genera también un interés turístico sobre el sitio. Hay personas que sin consentimiento de nadie van, con un turismo irresponsable, saltan muros, quieren llevarse su recuerdo, ¿cierto? Su pedacito de cerámica, su pedacito de hueso, su piedra, de regreso a sus hogares. Pero claro, como son patrimonios del Estado, de la nación chilena, la comunidad no puede resguardarlo. No puede tomar la administración del sitio, no puede tomar medidas de conservación, y eso es un problema mayúsculo. En el caso de la Sana, la comunidad, viendo que este sitio que es sagrado, o sea, recuerdo un poco cuando nosotros éramos niños, al menos a mí mi abuela me decía, y eso que vivía al lado del Pucará, oye, no subas ahí, te pueden tomar los abuelos. ¿A qué significa esto de te pueden tomar los abuelos, cierto? De que hay un respeto de fondo. Hay personas que todavía siguen habitando ahí, tal vez no con una vida cotidiana como la que tenemos nosotros, pero sí su cuerpo y su espíritu sigue ahí. Y es de sentido común un poco, ¿cierto? Pensar que si me meto a la casa de alguien, se puede molestar. Esto eran casas, en definitiva. La comunidad aburrida un poco de toda esta dinámica, guiada por en ese momento su presidente, decidió cerrar el sitio, sin dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, que lo iba a interrumpir, iba a iniciar un proceso judicial. Decidió cerrarlo, creó una oficina de administración, cercó todo el sitio y ahora, gracias a demostrar esa capacidad de agencia también por parte de las comunidades, el Consejo de Monumentos Nacionales dio en concesión el sitio, que le pertenece al Estado, para que sea la comunidad la que decida, en definitiva, cómo se maneja este sitio. Pero no solamente es la discusión de si es patrimonio de Chile, sino que también, oye, ¿este es patrimonio de España también? Porque, por ejemplo, una de los restos de abuelo que se encuentran aquí, entre los que son algunos cráneos, como el que está catalogado ahí en la imagen de la derecha, fue prestado, ¿no? Por su dueño, el Estado de España. Como da cuenta esta acta de devolución del 2004, en el que se dice: en el día de la fecha, don Javier Rodrigo, en representación del Museo Nacional de Antropología, recibe del representante de la Fundación Museo Ría Marítima de Bilbao las obras que se relacionan a continuación propiedad del Estado y asignadas a la colección estable del Museo Nacional de Antropología en la exposición Historia de un Olvido, la expedición del Pacífico, en la que figura en la pieza número 17 un cráneo de Chiu Chiu. O sea, ya no solamente tenemos que preocuparnos de si es que nuestros antepasados son propiedad de Chile, no son nuestros antepasados, sino que también son propiedad de un estado al otro lado del océano, ¿no? Cuestiones un poco para problematizar. Ahora, en contraposición a esta posibilidad, que es la patrimonialización, que es un poco asociada a lo que vimos recién, el Consejo de Pueblos Atacameños, que es una asociación indígena que reúne a los presidentes de algunas de las comunidades indígenas atacameñas del territorio, respecto del proyecto que estamos desarrollando, considera, ¿cierto?, que es importante desarrollar y ejecutar el retorno al territorio, a la Casa Licanantay, de los cuerpos ancestrales, sagrados y funerarios, están relacionados directamente con los derechos humanos. Las comunidades indígenas atacameñas que integran el Consejo de Pueblos se constituyen custodios de cultura y tradiciones de las que consideramos fundamental concurrir al rescate de nuestros abuelos como parte esencial de la identidad de Licanantay. Acá no existe la palabra patrimonio.
precisamente porque está esa distancia, ¿cierto? Ese, no sé si temor, pero sí esa precaución. De decir, oye, queremos que esto sea patrimonio, pero ¿y patrimonio de quién? Bueno, como se adelantaba un poco por parte de Patricia, ¿cierto? Acá hay algunas acercamientos al derecho que tienen que ver con la restitución o con la repatriación como una posibilidad de nuestros ancestros frente al futuro. Por una parte está la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, pero también algo que está ratificado por el Estado español desde el 2007, si no me equivoco, que es el Convenio sobre Pueblos Indígenas, Tribales y Afrodescendientes de la Organización Internacional del Trabajo, que establece, entre otros, el deber del Estado de adoptar medidas especiales necesarias para salvaguardar los bienes, las culturas de los pueblos, y que al aplicar sus disposiciones se debe reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como la integridad de estos valores, prácticas e instituciones, así como el deber de tomar debidamente en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario al aplicar la ley nacional. Claro, no está directamente relacionada con procesos de restitución o de repatriación, pero es un acercamiento que se le puede hacer ya al Estado español, un poco para que nos vayamos haciendo cargo de esta situación. Y acá también cabe la pregunta de repatriación o restitución, porque hay personas que lo entienden diferente, hay estados que lo entienden diferente, hay académicos que lo entienden diferente, pero al menos en el caso de Chile, esta imagen que aparece a la izquierda es un insumo que fue elaborado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el que se está utilizando para dar la información, el insumo necesario para discutir en torno a una figura que se llama la consulta indígena, que es precisamente algo que está normado por el convenio 169 de la OIT, que dice que cualquier disposición legal que tomen los estados y que tenga alguna relación con algún pueblo indígena debe ser sometido a proceso de consulta. Para hacer esa consulta, el Estado elaboró este documento, ¿cierto?, en el que daba algunas definiciones para tener un común acuerdo y saber bien sobre qué estamos discutiendo. Sobre repatriación se entiende entonces devolución al país de origen de bienes culturales, arqueológicos y bioantropológicos que estaban en manos de estados extranjeros. En Chile, las repatriaciones realizadas se han llevado a cabo mediante esfuerzos de particulares y comunidades indígenas. O sea, también acá hay un dejo de interpretación, ¿no? De que, ya, si quieren repatriar, véanlo ustedes un poco. Como restitución, devolución por parte del Estado de bienes culturales, arqueológicos y bioantropológicos a los pueblos o comunidades a los que pertenecen. Y acá también hay un punto interesante de discutir, porque, o sea, es súper rescatable, por ejemplo, la relación que tenemos nosotros, corporación, comunidades, con el Museo Nacional de Antropología. Es una discusión bastante horizontal, es una comunicación abierta, es respetuosa, es empática, y que llega a ser un poco conflictivo porque en nuestro esquema mental en Chile esto no existe. O sea, hemos intentado acercarnos a los museos, y que aparte de lo que se logró con el Museo Gustavo Lepage, ha sido bastante difícil tener un acercamiento con las instituciones patrimoniales en nuestro propio país. Entonces, claro, también hacer en este punto el hincapié de que es una relación bastante armoniosa y con muy buen potencial el que estamos desarrollando en este momento. Y respecto al reentierro, se refiere, ¿cierto?, al reentierro de vestigios humanos o bioantropológicos en terrenos acordados por las instituciones que la resguarden y las comunidades involucradas. Solo existe al respecto un protocolo general interno del Consejo de Monumentos Nacionales que se llama Instructivo Orientador, que vamos a ver también ahora. Volviendo a la idea de la capacidad de agencia que tienen las comunidades respecto al Estado, en la década de los 80, en Chibú Chibú, que es, digamos, la comunidad de origen de las colecciones que mantiene el MNA,
se hizo un reclamo, una solicitud de devolución, porque una de las colecciones que se habían excavado en ese momento estaba yendo a parar a la región metropolitana, Santiago. Y en ese mismo sentido, había en ese momento una especie de exhibición en uno de los cementerios antiguos de la comunidad, cuerpos y objetos que estaban ahí y que no se podían tocar por disposición del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, ¿qué hizo la comunidad? Sin dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, tomó posesión de lo que le corresponde y se hizo un reentierro. También en el año 2007, en base también a esta de la ley NACPRA en Estados Unidos, el museo directamente se contactó con la comunidad para ver las posibilidades de una repatriación. Y claro, como las gestiones eran directas, llegó un momento en que el Estado dijo, oye, pero no me están metiendo en la conversación, yo también tengo que participar, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? Empezó a hacer problemas, puso trabas, obstáculos, y finalmente se tuvo que hacer una intervención por parte del museo pidiendo al Estado de que firmara un documento en el que asegurara, en el que acreditara que esos restos de abuelos, abuelas, antepasados, iban a terminar en manos de la comunidad y no del Estado. Y en cierta medida este episodio impulsó al Consejo de Monumentos Nacionales a hacer un primer instructivo orientador de cómo hacer los reentierros. Y claro, acá también un poco tomando en consideración lo que decía Patricia, ¿no? Esto de que, claro, hay como un miedo de parte de los arqueólogos, antropólogos, museólogos de decir, oye, si sacan las cosas de los museos nos vamos a quedar sin trabajo, ¿qué va a ser de nosotros? Y claro, se puso entonces en el Consejo el resguardo, ¿cierto? Para cualquier proceso de reentierro tiene que haber un arqueólogo, tiene que haber un antropólogo, tiene que haber un curador, etcétera. Y también de que para poder hacerlo tiene que haberse hecho antes todos los estudios científicos, y si es que no se hubieran hecho, tiene que estar la posibilidad de desenterrarlo nuevamente para poder hacerlo. Pero ¿cierto? La repatriación, el reentierro, la restitución no son todas las posibilidades que se puede dar para un camino a la reparación. Justamente este sábado, en la comunidad de Chiu Chiu, se va a inaugurar un centro arqueológico y patrimonial. No para dar cuenta, ¿cierto?, de esta idea del patrimonio que tiene el Estado, sino para que sea también la misma comunidad la que decida cómo contar su pasado, cómo administrar sus bienes culturales, cómo administrar los objetos que eran de sus antepasados, de sus abuelos. Entonces esto también se sitúa ahí como una posibilidad de lo que se puede hacer. Otra de las cuestiones importantes que cabe destacar en todo esto es que, por ejemplo, en el año 2024 se publica este documento, que es una asesoría técnica que se realiza a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de Chile, respecto a cuáles son las legislaciones extranjeras que se pueden aplicar para el caso chileno. En los que, como bien se dice ahí, la restitución, ya sea de los cuerpos, de los objetos, es considerada como una medida de reparación. Ya en este sentido, entonces, la repatriación no es el final último de todo lo que se puede hacer, sino que hay que apuntar un poco más alto, que es la medida de reparación. Y esto fue precisamente considerado así porque, bueno, entre las personas que trabajan en la corporación, nos hemos dedicado a poner este tema en la tabla de la discusión pública también. De manera que este documento que fue elaborado para el Congreso tiene insumos de los académicos que trabajan directamente con la corporación. La reparación en este sentido no es solamente la devolución de cuerpo ni la inscripción en los registros patrimoniales, sino que es restaurar este vínculo ancestral que existía, o sea, volver a esta idea de que antiguamente los cuerpos seguían siendo parte de la dinámica familiar y no solamente algo en un cementerio olvidado. Complementa a la repatriación, que es, claro, es el retorno físico, y
por supuesto que complementa la patrimonialización, que es la que integra al Estado en todas estas gestiones. La reparación reconoce entonces el daño, lo nombra y propone sanar desde una perspectiva multiactor y multidisciplinar. Es eso por mi parte, muchas gracias. Discúlpenlo. Bueno, muchas gracias a los tres. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, a Patricia María Baleonel, tenemos unos 5 minutillos. Muchas gracias, bueno, un tema interesantísimo. Yo quería hacer una pregunta muy concreta y es sobre los restos Chamorro. Si nos podríais... Bueno, hago la pregunta en general, para los tres participantes y en caso concreto a la gente del museo, para ver si nos informáis un poquito de estos restos Chamorro, que yo no sabía que estaban aquí. Bueno, pues los restos, ahora mismo no recuerdo exactamente el número, creo que son 6 cráneos, me parece que son, que fueron traídos. Bueno, es que de hecho es una historia tristemente curiosa, porque cuando se traen, de hecho el supuesto donante de los cráneos es que ni siquiera se sabe el nombre correcto que tiene, ¿no? Tenemos ahí como una confusión en Domus, está Primitivo Fausto, Mariano Fausto. De hecho, hay una investigadora que los está estudiando y ella tiene como muy claro que es Mariano Fausto el que los trae. Entonces, bueno, es que no sabemos tampoco mucho sobre ellos. ¿Y en qué año más o menos? Sí. Cuando es la del retiro. Sí, en el 806. Eso es, sí. Llegaron en el 86. Claro. ¿Alguien más? Bueno, simplemente porque a lo mejor algunas personas se han quedado también con la duda. ¿Cuál es el reparto actual de los restos, de los cuerpos de Chiu Chiu en los museos españoles? Porque habéis hablado de 3 museos, ¿no? Además del nuestro, está en el Museo América y está en el Reverte Coma, ¿no? Que es donde más hay, ¿no? Bueno, hay que aclarar que los del Reverte Coma proceden de este museo. En los años 70, el mal estado de los cuerpos momificados lleva a la dirección del museo entonces a pedir la colaboración de este famoso antropólogo forense, Reverte, quien los traslada a los laboratorios del Departamento de Antropología Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense para proceder a su estabilización, ¿no? Y de hecho también creemos que eran 2 personas modificadas guanches, ¿no? Ya nunca vuelven al museo, se quedan allí. La verdad es que no hay ni un acta de entrega, o sea, todo se hizo de una manera bastante irregular, lo cual extraña un poco en los años 70, ¿no? O sea, no estamos hablando de la época de la expedición del Pacífico, y desde entonces, durante décadas, Pilar Romero Tejada, por la anterior directora del museo, pide la restitución, ¿no? Considerando que eran bueno, primero para devolver la integridad de la colección, que tampoco estaba íntegra aquí porque parte de los cuerpos se fueron al Museo de América, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues pensando probablemente en que era patrimonio del museo, que había sido de manera un poco irregular y que no había vuelto, ¿no? Y la verdad es que nunca le hicieron ni caso, quizás porque entraba en conflicto con otro, o entraba entroncaba con otra serie de conflictos que tenía el Ministerio de Cultura con la Universidad Complutense, que ahora sería prolijo enunciar, como puede ser el edificio del antiguo Museo de Arte Contemporáneo, el actual Museo del Traje, bueno, por el medio también Museo del Pueblo Español, bueno, y otra serie de cosas, porque es curioso cuando rascas en las relaciones institucionales,
la cantidad de problemáticas que se descubren y que nadie podía sospechar que existían, ¿no? Bueno, el caso es que, por ejemplo, eso perjudicó en su momento las reclamaciones del museo, pero también yo creo que pone el foco sobre, pues este trajín de cuerpos, ¿no?, que ha habido, ¿no?, que, bueno, es verdad que en ese momento se llevaron ahí para intentar salvar su conservación, ¿no? Pero luego ya un poco, pues ya no nos quedamos, pues son de cualquiera, da igual, ¿no? No se levanta acta, en fin. Se han prestado, yo no sabía, para la exposición de Bilbao y otras sedes, ¿no? En fin, ha habido realmente en pocos años, si os fijáis, un cambio muy drástico en la consideración ética de estos primero los restos humanos en un museo, ¿no? O nuestro, ¿no? Pero claro, ahora viene el siguiente paso, que es lo que estamos haciendo con la comunidad de Atacama, el Canantay, que es establecer la comunicación con los lugares de origen. Pero no va a ser tontería que en ese proceso esta dispersión un poco, bueno, pues irresponsable, así alegre, ¿no?, de los cuerpos, suponga un problema en su momento. O sea que precisamente esa falta de respeto, por así decirlo, de tratamiento un poco a la ligera de estos cuerpos, y que ahora representa una distribución que además tiene pues eso, que arrastra una serie de problemas jurídicos, ¿no?, internos entre nosotros, pues también va a ser un problema para cuando se plantee la restitución, porque entre otras cosas hay que poner de acuerdo a varias instituciones, no solo a una, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacer el camino. Si no se empieza a caminar, no se llega a ninguna parte, pero que tú has contado mucho de cómo se han manejado estos temas a veces en el contexto chileno, pero luego en los países de llegada de los cuerpos también se han manejado, pues a lo largo de más de 100 años, pues de esa manera, ¿no? De una manera totalmente a veces irresponsable, por lo menos visto desde el presente, ¿no? Y eso para, a su vez, añadir problemáticas. No quiero desanimarte con ello, simplemente quiero ser realista y conviene también tenerlas en cuenta. Bueno, hasta el punto, bueno, tampoco, pues que, por ejemplo, nosotros hemos tomado iniciativa, ¿no? Ahora falta que los otros museos nos sigan, ¿no? Y no siempre la percepción y la receptividad es la misma en todos los sitios. Bueno, ahí dejo los puntos suspensivos, pero me parecía importante añadir también a que lo que tenía una unidad de procedencia, sin embargo, aquí ahora está sometido a situaciones institucionales y jurídicas diversas y con diferentes niveles de compromiso, que ahora hay que igualar también, hay que homogeneizar para dar una respuesta conjunta cuando llegue el momento a la comunidad de origen, ¿no? O sea que es un camino muy complicado, pero me parece importante abundar en esta cuestión porque para que veáis pues lo que para hasta ahora era una cosa que tratábamos pues de esa manera, ¿no?, muy poco implicada por nuestra parte, más allá de considerarlo pues bienes interesantes, con perdón de lo de bienes, pues ahora se nos plantea toda una problemática nueva que es cómo responder de manera uniforme y corresponsable de varias instituciones a las demandas de las comunidades de origen. Bueno, pues si nadie más quiere decir nada, nos despedimos hasta mañana a las 4 menos cuarto. Eso es, 4 menos cuarto. Gracias.